profesional e inserción laboral del grado en periodismo, con la presencia de Leonor Suárez. Leonor Suárez es la precursora del uso del periodismo móvil en España. Es editora del programa Asturias Semanal, que se emite en la Televisión Pública de Asturias. Es profesora de periodismo móvil en la UOC y es creadora del Proyecto Suárez, que es un proyecto que está grabado y editado todo con móvil y tablet y que busca recrear la vida del fotoperiodista Constantino Suárez. Hoy nos viene a presentar la ponencia Periodismo, el futuro está en el móvil, y espero que la aprovechéis mucho porque Leonor os puede dar las claves de vuestro futuro profesional. Gracias, Leonor, por estar aquí con nosotros. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por las palabras, muchas gracias por invitarme y muchas gracias a vosotros por estar aquí hoy. Bueno, yo lo único que espero es daros alguna idea que os inspire, que os oriente en este momento tan importante en el que estáis a punto de saltar de las aulas al mundo profesional. Es un momento muy, muy interesante y aunque los periodistas solemos pecar de utilizar la palabra histórico siempre para todo, es decir, todos siempre nos parece que estamos en los momentos decisivos de la historia, etcétera. Yo, como historiadora, también intento ser muy cuidadosa e intento medir muy bien las palabras, pero sin decir que vais a salir al mercado de trabajo en un momento histórico, sí que hay que reconocer que toda la irrupción de la inteligencia artificial generativa en forma de herramientas que están a vuestro alcance y que están integradas también en el teléfono móvil, si no revolucionaria, sí que tiene muchísima capacidad y muchas probabilidades de cambiar la manera en la que los periodistas trabajamos. Y lo va a hacer a corto plazo, porque lo que sí que hay un consenso en definir como histórico es la velocidad a la que se están sucediendo estos cambios. Lo que quiere decir que a vosotros os va a tocar de lleno. Y yo lo voy a definir como una buena noticia, ¿no? Vamos a pensar que es una buena noticia y que vais a salir al mercado de trabajo en un momento al menos muy interesante. Es cierto que de aquí a 10 años ni siquiera los más expertos en todas estas herramientas son capaces ya de predecir qué van a aportar y cómo van a cambiar la manera en la que trabajamos, ¿no? Pero para eso faltan todavía unos años. Lo único que está claro es que vosotros vais a tener que conocer esas herramientas y que vais a tener que manejarlas, porque en realidad son ellas las que van a determinar lo que podéis hacer y cómo lo podéis hacer. Con esto estoy haciendo, en cierta manera, un poco de spoiler de a dónde voy a llegar con esta charla que vamos a mantener. O sea que voy a hacer un paréntesis, voy a dejar todo el tema de la IA, de la inteligencia artificial, aquí y vamos a fijarnos en otras herramientas que sí que os pueden abrir puertas ya en este momento. Mirad, esto que veis aquí, esta es mi caja de herramientas, la caja de herramientas del periodista móvil. Lo llamamos MoyoKit y no os asustéis, no necesitáis todo esto para manejaros, para hacer una historia con el móvil, pero a mí me gusta mucho enseñarlo porque es la más completa y suele a los interlocutores, a las personas, les suele llamar mucho la atención. Siempre todo lo que tiene que ver con gadgets y accesorios llama la atención, pero os adelanto que normalmente cuando grabo mis historias no utilizo la mayor parte de las cosas que llevo aquí, solo utilizo, dependiendo de qué historia, utilizo algunas y otras no. Lo único que sí que puedo decir es que esta caja de herramientas y sobre todo esta tan pequeñita que llevo aquí, que veis en mi mano, me ha abierto infinidad de puertas. Me han cambiado en realidad la manera de trabajar. Han marcado un antes y un después en mi carrera periodística, que ya llevo bastantes años. Yo tuve una primera parte, unos 10, 15 años en prensa escrita y llevo otros tantos ahora, otros 15, 17 años en medios audiovisuales. Y esto es lo que ha cambiado más mi manera de trabajar y contar las historias. En realidad, si yo lo tuviera que sintetizar, diría que ha eliminado los límites de lo que puedo y lo que no puedo hacer cuando trabajo. Bueno, voy a poneros un vídeo, que ya estoy hablando demasiado, para que veáis un poco cómo es mi día a día, cómo trabajo. Vamos a ver.
Hi, my name is Leonor Suárez. I'm a video journalist and filmmaker. I research and produce stories to be broadcast here on TV. As a journalist working for a public service television, I'm focused on telling stories that help people to understand what's happening around. But you don't find all the stories across the street. Pues este es el interior del Pozo Funeres. Estamos a unos... Perdonad un momento. Sometimes you have to go farther. Perdonad un momento, se me olvidó decir. Este vídeo tiene subtítulos en español. Los voy a poner, que os lo dejé puesto aquí con subtítulos en inglés. Y volvemos a verlo, ¿vale? Venga, un momentito, como dura muy poquito. Vamos a empezar el vídeo. Hi, my name is Leonor Suárez. I'm a video journalist and filmmaker. I research and produce stories to be broadcast here on TV. As a journalist working for a public service television, I'm focused on telling stories that help people to understand what's happening around. But you don't find all the stories across the street. Pues este es el interior del Pozo Funeres. Estamos a unos 22. Sometimes you have to go farther. Esta es la mina del Rosario, se explota desde el siglo XVII y es... Access challenging places. Bajo mis pies, 50 metros de hielo. Travel hundreds of miles away to document the stories. Being able to tell them on your own. That's my finger. Oh. And that's when mobile journalism shows its potential. Con la cámara que vamos fuerte, ¿eh? When I first... Vamos a dejarlo ahí. Bueno, más o menos yo creo que así os dais un poco cuenta no solo de lo que hago, sino sobre todo yo creo que la gran conclusión del vídeo es que con el móvil llegas de forma muy ágil a cubrir cualquier historia. Solo con el móvil, no con todas las herramientas que tenemos ahí, que también, pero solamente ya con el móvil podemos hacerlo. Y esto es porque de entre todas las herramientas al alcance del periodista, entre todas las herramientas que utilizamos en el día a día, la que más poder te da en producción audiovisual es esta. Esperad, vamos a la siguiente diapo. Aquí. Fijaros qué pequeña, qué sencilla, qué manejable. No sé por cuánto tiempo va a ser, luego lo veremos con todo el tema de la IA, pero a día de hoy es la más completa que tiene el periodista y es la más completa profesional. Esa palabra yo creo que es la clave de todo esto. Es profesional y sobre todo es una herramienta, cuando digo completa es porque te permite hacer la producción, la edición y la difusión, es decir, llegar hasta el espectador. Dejo al margen todo el tema de preproducción, de la investigación de la historia, en la que el móvil obviamente también nos ayuda mucho. Pero en esos tres partes en las que es muy importante todas las herramientas que tenemos en la mano, esas tres partes, producción, edición y difusión, podemos hacer todo el proceso, hasta interactuar con el espectador. Y lo más importante de todo eso es que además es una herramienta que siempre llevamos con nosotros, siempre va con nosotros. No tenemos ni que pensar si la llevamos. ¿Qué problemas hay? ¿Por qué muchas veces no estamos sacándole el partido a todo esto? Bueno, yo diría que en la mayor parte de los casos no somos conscientes y por eso desaprovechamos esas posibilidades. No somos conscientes porque pensamos que el móvil, por ejemplo, no tiene calidad o porque pensamos que no tenemos el último modelo y ya, si no tenemos el último modelo, ya no podemos hacer nada. Eso se pasa muy, muy a menudo. Yo os preguntaría, de todos los que estáis aquí, ¿cuántos habéis cambiado el móvil que lleváis, al menos en los últimos 4 o 5 años? Casi tendría que preguntar lo contrario, ¿no? Bueno, pues entonces todos los que estáis aquí tenéis una herramienta de más calidad, más
buena y con más potencial que la que tuvo, por ejemplo, Steven Soderbergh para rodar una de sus últimas películas. No sé si conocéis a este director americano que tiene, bueno, es uno de los que aparece normalmente en el circuito de los grandes directores, sobre todo de cine más independiente. Bueno, él ya ha hecho muchas incursiones de grabación de películas con el móvil. Os voy a enseñar un tráiler, vamos a ver un tráiler de unos segundos, de una de estas que está grabada con el móvil. You want to get back on the court. Es en inglés, pero aquí no tenemos que entender, sino simplemente fijaros en la imagen. And that's your agent. I want to get you there. But we are in a lockout. There are no actual games to watch. You think these fools, these rich white dudes, gonna let these sexiest sport fall by the wayside? This team's my family. I need us to be one big family again. Football is fun, but it don't sell sneakers. To move merch and inspire rap lyrics, they need your services. The NBA wanted control of a game that we played better. They invented a game on top of a game. I can see a whole infrastructure that put the control back in the hands of those behind the ball. What you gonna Vamos a dejarlo ahí. Yo no sé si más o menos os llama la atención algo en este tráiler. Yo lo veo como cualquier otra película en la que nunca me preguntaría, nunca me fijaría con qué está grabado. Y quizás si la atención se nos va con qué está grabado es que la narrativa, la historia no está funcionando, ¿no? Bueno, pues esta película se grabó con teléfonos, solo sabemos que son, no se desveló qué modelo, pero fue un iPhone, uno o varios iPhone, y fue en 2018, con lo cual podemos entender que sería más o menos que puede ser un iPhone X o como mucho, más o menos por ahí, no sería mucho más avanzado. Prácticamente hace 5 años todos los móviles que tenemos ahora nosotros tienen esas mismas capacidades, cámaras, etcétera, que los que tenían ellos para hacer la película, con lo cual no es una cuestión de tener el último modelo, sino es una cuestión de lograr un objetivo profesional. ¿Cómo se logra ese objetivo profesional? Obviamente está la historia, vamos a dejarlo al margen, vamos a centrarnos solo ahora en los temas técnicos, pero ahí yo creo que hay dos aspectos fundamentales. Uno son las apps. Las apps, las aplicaciones, son las que convierten al dispositivo, a la máquina, en la herramienta de producción. Estamos hablando ahora solo de grabación, no de postproducción, edición. En la herramienta de producción son las apps las que te permiten grabar con unos parámetros definidos, concretos, y mantener una calidad de imagen visual, además de las propias cámaras que lleva el móvil. Y en segundo lugar están los accesorios. Algunas de esas herramientas que veíamos antes en la caja que os enseñé, que son, por ejemplo, el micrófono, el gimbal o el trípode, bueno, que son los que nos ayudan a asegurar la calidad formal, ¿no?, del audio y de la imagen. Bueno, ¿cómo descubrí yo todo esto? ¿Cómo llegué yo hasta aquí? A ver, como decía antes Laura, yo dirijo un programa semanal desde hace 10 años, en lo que hacemos son reportajes y documentales de formato largo, unos 45 minutos, siempre de temas informativos para la televisión autonómica, siempre de temas informativos y de actualidad, ¿no? Nosotros formamos parte de la redacción de informativos, con lo cual tenemos un equipo estable desde hace 10 años, así que no llegamos al periodismo móvil pues, ni por necesidad, porque no tuviéramos equipos, porque necesitáramos reducir costes o por ese tipo de vías en las que a menudo también se empieza a probar este tipo de herramientas, ¿no? Había otros factores que fueron los que nos llevaron a empezar a usar estas herramientas. Mira, vamos a salir de aquí. Aquí. Bueno, nosotros ahora grabamos con una cámara un poquito más ligera, pero hasta hace 4 años, yo creo más o menos, grabábamos con la cámara que veis a la derecha. Una cámara que pesa 9 kilos, la cámara, más o menos 9 kilos, y luego puede ir a más dependiendo de las ópticas, ¿no? Y el trípode, que ese puede ser de 4, pero puede haber trípodes más estables, que te dan más estabilidad en la imagen, pero que pueden ser hasta de 6. O sea, estamos hablando de equipos que son voluminosos y pesados. A esto hay que sumarle, cuando estás grabando en interiores o en momentos, en lugares concretos, de noche, etcétera, la iluminación, que ya
también cada vez vamos a equipos más ligeros, pero bueno, la iluminación eran varias maletas de estas metálicas, pesadas, con focos, trípodes, que sumaban, daban más kilos, ¿no?, al equipo. Y luego, si teníamos que entrar en directo, informar en directo, tenemos que llevar ahora una mochila que va en un carrito con ruedas, que también pesa lo suyo. Y esto es un avance tremendo porque hasta hace 5 años necesitábamos una DSNG, que es una furgoneta con una parábola, vamos, con una antena para transmitir. Es decir, resumiendo, la producción audiovisual lleva una logística que, si bien se ha ido simplificando en los últimos años, es muy compleja. Y además de ser muy compleja, es costosa, ¿no? Es verdad que da muy buena calidad. Son equipos muy buenos, muy caros y por eso limitados, obviamente. Esto hace que la logística limite la cantidad y también la forma, ¿no?, muchas veces en la que podemos contar historias. Hay historias que para el día a día, para informativos, para algo rápido, es que ya ni te planteas si tienes que poner en funcionamiento este tipo de logística, ¿no? Perdón. Esto, como decía antes, en lo que quiere decir en la grabación. Pero si además sumamos la edición, la postproducción, la emisión, eso añádele muchas capas de complejidad. Requiere equipos caros, con una barrera de entrada de uso muy alta, de conocimiento, de complejidad de equipos, etc. Y sin embargo, con este móvil que tenemos aquí, esta cosita que llevamos en el bolsillo, puedes grabar, como decíamos antes, pero también puedes editar con el móvil o con una tablet, con esta tablet que tengo yo aquí. Y también puedes emitir con el móvil, puedes entrar en directo, hacer una transmisión a redes sociales e incluso, bien preparado, con un software y tal, puedes entrar en directo en una emisión en televisión, ¿no? Vamos a acabar de ver el vídeo que os puse al principio, en el que contaba cómo trabaja y que lo corté justo en el momento en el que iba a empezar a hablar de cómo editaba. Este vídeo, para que tengáis el contexto, yo lo hice porque me preguntaban cómo era capaz de editar documentales largos de 1 hora o documentales cuando me iba de viaje, que los grababa, que los editaba y los emitía in situ, cómo era capaz de hacerlo, con qué herramientas, ¿no? Entonces yo hice este vídeo en el que además me detenía también en la herramienta, en la app que utilizo para editar, que es una app que yo creo, si no recuerdo mal, que cuando la compré en 2016 ya, me costó 16 o 19 euros, no recuerdo, que puede parecer caro, ¿no?, para una app que te descargas del móvil, pero desde entonces he editado con ella, no sé, no quiero, decenas y decenas de minutos de reportajes, de documentales, con lo cual, si hago la división entre esos 19 euros y cada minuto de producción que he hecho con ella y desde dónde y el tiempo que me ha ahorrado y tal, me sale, no sé a cuántos céntimos el minuto, pero bueno, yo creo que ya dentro de poco va a ser hasta negativo, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a coger el vídeo, os lo voy a poner con los subtítulos. Vamos a volver al punto donde lo habíamos dejado. Hi, my name is Leonor Suárez. I'm a video journalist and filmmaker. The stories. Being able. Hasta el aterrizaje, así un poco de emergencia con el globo. Hasta aquí. Bueno. When I first filmed a documentary with a phone, I discovered the freedom to tell hidden stories, no matter where or when I found them. But it's not just about filming, it's also about editing. And regarding editing, when, where, and how also matters. Being able to edit your story here is priceless, believe me. My tablet is my best mate. Always comes with me. I edit here many of my projects using my favorite tool, LumaFusion. Before becoming a mobile video journalist, I had basic editing skills, so I learned on the go. And I could do that because LumaFusion is an easy-to-use tool and at the same time a complete and powerful one. Because with Luma, you are not afraid of exploring or accepting new challenges, so you can just try
and see what happens. There's always a way to do what your imagination tells you. Look at this feature. I just add forms, icons, graphics, text, keyframes, and look what I get. Being able to easily add keyframes gives you the potential to create useful animations. 6 audio tracks plus other 6 video tracks. It's key when you are producing long or complex stories. Also, you have useful tutorials to show you the way when you think you are lost. And yes, you can record the voiceover straight in the project, and that's great because you can do all the job in your iPad. Every year, LumaFusion is updated with new features and functionalities that are broadening the possibilities. They've turned this into a professional content creation tool that fits in your pocket. Bueno. A ver, aquí. Bueno, yo creo que la conclusión, por lo que os quería mostrar este vídeo, es para incidir en la idea de que esta es una herramienta ligera, versátil y flexible, y hay contextos en los que una herramienta como esta es ganadora. Tiene otra característica fundamental y es que es sencilla de usar, no hay barrera de entrada. Mirad, yo normalmente en la tele trabajo con una herramienta de edición que se llama Premiere, Adobe Premiere, seguro que la conocéis, y ahí edito los programas. Y los proyectos, o cuando me voy de viaje o tal, edito en el iPad utilizando esta otra herramienta, como esta hay muchas más, ¿eh? Simplemente yo como utilizo esta es la que conozco. A ver, yo Luma llevo utilizándola un montón de años, pero la barrera de entrada sigue siendo muy amplia. Es una herramienta tan profesional, con tantas posibilidades, que te da miedo explorar porque en cualquier momento puedes cometer el error, puedes no saber seguir, puedes perderte. Las herramientas que están hechas para dispositivos móviles normalmente no tienen esa barrera de entrada. Suelen estar trabajadas para ser intuitivas, para ser utilizadas en dispositivos pequeños con los que no tienes esa capacidad de manejar demasiados botones, inputs, y eso lo que hace es reducir, bajar mucho esa barrera de entrada y hacer que pierdas el miedo a explorar, que es algo fundamental en este campo para aprender y sobre todo para avanzar, ¿no? Y esto, volviendo a lo que os decía al principio, que a mí no me gusta utilizar las palabras revolucionario, histórico, vale, la voy a degradar un poco, quizás no es revolucionario, pero sí que la manera en la que nos permite trabajar a los periodistas y sobre todo a vosotros de cara al futuro, sí que, entre comillas, puede tener algo de revolucionario, ¿no? Todo esto del mollo quizás no es tan visible, no está llegando tanto a nosotros con esa idea como las nuevas herramientas de inteligencia artificial, pero sí que ha sido una evolución que nos ha permitido, nos ha cambiado de una manera silenciosa las posibilidades y las oportunidades que teníamos, ¿no? Y esto fue antes de ayer. Para vosotros antes de ayer, que tenéis, supongo, 20 y pocos, ¿no? Antes de ayer, claro, no es el mismo antes de ayer que para mí el iPhone 3GS, que fue el primero que metió la cámara de vídeo, y con ellos los de su época, para mí fue antes de ayer, porque fue en 2009, ¿no? En 2009 ya estábamos nosotros por ahí utilizando desde hacía mucho tiempo cosas, pero para vosotros os pillaría, yo qué sé, con 10 años, 11, 12 años. Para vosotros es muy normal ya que los móviles puedan grabar vídeo, ¿no? Eso data de 2009. Es verdad que de aquellas herramientas, cuando salieron, grababan, eran muy limitadas, pero como todo en tecnología evolucionó muy rápido. Y ya desde principios de la década pasada, desde 2011, desde 2012, ya teníamos esa herramienta profesional en nuestras manos, ¿no? Hay que decir que las televisiones, a lo mejor alguno de vosotros ya estáis haciendo vuestros pinitos con las televisiones, haciendo prácticas, etcétera. Las televisiones en general, que eran quizás las más impactadas con este tipo de herramientas, pues se quedaron al margen. ¿Por qué? Pues no creyeron en ellas al principio, quizás no lo vieron profesional. En realidad ellos ya teníamos otras herramientas que lo hacían. ¿Para qué íbamos a molestarnos en probar otras, ¿no? Y también quizás
por la resistencia nuestra, de los propios profesionales, ¿no? Lo cuento porque a vosotros también os va a tocar esto, por las resistencias de los propios profesionales. Entonces, ¿quiénes impulsaron todo esto del periodismo móvil? Bueno, pues los que tenían necesidad de buscarse una oportunidad, como estaréis vosotros en 0, pues los freelance, los corresponsales, que se veían solos ahí normalmente en un nuevo país, o que sus medios les empezaban a pedir más, bueno, ¿por qué no te haces un vídeo también y no solo la crónica? Que eso se ve mucho. Y también, o gente como yo, que tenían una historia que contar y no tenían a mano herramientas que no fueran las de tu propio medio, ¿no? Que esas las puedes utilizar para hacer las piezas o los vídeos o los documentales que necesitas para tu programa o que te piden desde tu medio, pero tú normalmente en tu trabajo de periodista te vas a encontrar con miles de historias que contar, una cada día que salgas, ¿no? Con cada persona que hables, y todas esas las vas a tener que ir dejando ahí en la cuneta porque no vas a tener tiempo, por un lado, pero sobre todo tampoco medios para poder contarlo. Entonces, entre todas ese colectivo de personas en busca de una oportunidad, periodistas buscando cómo contar una historia, freelance, corresponsales, gente con inquietud por la innovación, entre todos esos empezaron a echar a rodar todo esto y a poner las bases de esa evolución/revolución, ¿no? Que de todo eso, quizás lo más revolucionario es lo más sencillo. ¿Y qué es lo más sencillo de todo esto? Que esa herramienta que os permite hacer tantas cosas y que puede cambiar vuestra vida, que os puede dar la oportunidad, es la que lleváis en el bolsillo. Solamente hay que creer en ello, ¿no? Pero ya la tenéis en el bolsillo. Porque, ojo, periodista no es el que... vosotros no sois periodistas las 8 horas o 7 o las que sea que trabajéis. Vosotros, cuando salgáis del medio que os contrate o para el que trabajéis, vais a seguir siendo periodistas, vais a seguir teniendo esa necesidad de contar la historia, ¿no? Y muchas veces, la mayor parte de las veces, y esto es la ley de Murphy, las buenas historias os las encontráis no cuando vais cargados con la cámara, el trípode, tal, la maleta de luces, no. Ahí encontráis una historia que habéis producido, que posiblemente esté bien o que está en la agenda del medio o en vuestra agenda, pero la buena historia, la que puede cambiar vuestra vida, la que os puede dar la oportunidad, posiblemente, muy posiblemente, os la vais a encontrar en chanclas y en bañador de vacaciones. Y eso os lo digo, o en chanclas o en cualquier situación que no sea la del trabajo, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Eso a mí me pasó en unas vacaciones en una mina, ahí en una mina en Bolivia. Me encontré la historia que me cambió a mí también un poco la manera de trabajar o la vida. Vamos a ver, unos segunditos. Vamos a pasarla un poquito. Para tecnología o seguridad. Vamos a ponerla... Seguridad no suele haber presupuesto. Esto es cómo trabajan en una mina de plata de Bolivia que tiene 400 o 500 años. 400 años, es de la época de la colonización. Y me fui a hacer una visita a la mina y me encontré la historia. Estos mineros arreglan una carretilla. Junto al martillo y la dinamita es toda Yo no la llevaba, tecnología por supuesto, que poseen. la mochila esa de Moyoquín ni nada. Yo llevaba el móvil. El espectador de la escena es y sin este datos, joven porque de minero aquella, o sea, al que preguntamos el roaming la edad. es muy caro. Entonces... ¿Es que tenías? 15 años y ya en el Tajo. No es la edad legal, pero sí la habitual. El trabajo infantil es ilegal, pero se permite que trabajaran los 15. Claro, ¿quién controla aquí? Nadie. Ya. Avanzamos por la galería inundada, sorteando el tráfico de vagonetas y las vigas que amenazan la cabeza. Descendemos a un nivel inferior. Encontramos a Mario y a su hijo Rubén buscando piedra con contenido de plata. Esto es plata. Pero apenas queda nada en el suelo. Hay que provocar una nueva explosión. Es el momento más peligroso.
Tenemos un minuto para ponernos a salvo. El temblor y la lluvia de polvo indican que la dinamita ha hecho su trabajo. Pero hay que esperar 1 hora hasta que el aire sea respirable. 1 hora que se mata fumando y mascando hojas de coca. ¿Puede haber alguna explosión por fumar? No. A veces, cuando el descargo pasa, hay que tener mucha precaución. No es al humo a quien temen, sino al agua, que vuelve frágiles las paredes. Eso cualquier rato se jala. Sí, va cayendo nomás. Eso el minero ya no se salva. Se encomiendan a la Pachamama, la Madre Tierra. Bueno, lo dejamos aquí. A ver, aquí Con había ella una comparten historia sus miedos. de las condiciones, obviamente, de trabajo que hay en las minas. Un sitio como Potosí, que es un sitio histórico, que sabéis que las minas de plata durante siglos financiaron a la corona española, ¿no? Es un lugar emblemático y hoy en día tú vas allí y ves que la gente, ellos entran por su cuenta, intentan extraer como pueden migajas de plata, por así decirlo, pero con condiciones nulas de trabajo, niños, etcétera. Con lo cual había una historia buena que contar y en realidad no necesitabas mucho más que... Era un sitio oscuro, lo que hice para iluminarme fue con las propias lámparas que llevan ellos, las luces que llevan en el casco y acercándome a ellos para tratar que el audio fuera perceptible y etcétera. Bueno, sin ningún tipo de logística, sin equipo, sin nada, si tienes una historia que crees que merece la pena ser contada, la tienes. A mí esta historia... que la hice un poco más por el instinto de contar lo que estaba viendo, fue la que me abrió un poco las puertas a todo lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Me dio un premio internacional, me abrió las puertas a estar en una estancia de formación en Londres y 8 años después sigue siendo el vídeo que en las redes sociales más visitas tiene, no sé si son 650 o 700.000 visitas solo en esta versión en YouTube. Es decir, una historia que tiras, que haces simplemente como puedes, pues muchas veces te da muchas más oportunidades que historias que te tiras años produciendo, que metes un montón de medios, de recursos, de tiempo, ¿no? O sea, con esto lo que estoy diciendo en realidad que en el fondo lo importante es la historia y luego saber manejar las herramientas que tenéis a vuestra mano. Esto de cara a la búsqueda de la oportunidad. Pero una vez que ya habéis logrado entrar en un medio, por ejemplo, que ya habéis tenido esa oportunidad y ya estáis trabajando, ya os habéis encontrado vuestro camino, manejar este tipo de herramientas y manejarlas bien de manera profesional, integrarlas en vuestro flujo de trabajo, os puede situar un escalón por encima del resto de profesionales. Puede ser lo que marque la diferencia respecto a otras personas, ¿no? Todos sabemos, lo tenemos claro, vivimos en el mundo, utilizamos redes, que el vídeo hoy en día es la manera más popular de comunicar, junto al podcast, que va ahí un poco quizás pisándole los talones, pero esta es la manera fundamental de comunicar. Hoy en día, si quieres llegar al gran público, tienes que saber contar una buena historia con un vídeo. Y en realidad a muchos periodistas, quitándole las herramientas estas de los ordenadores, tipo el Premiere que os decía antes, les cuesta mucho llegar a hacer una historia en un vídeo porque no manejan las herramientas y no las manejan en el sitio y en el lugar, ¿no? Que es otra de las cosas que se nos piden. Bueno, yo os voy a poner 3 ejemplos recientes que me han pasado en los últimos 2-3 años y que me han permitido eso, gracias a los cuales me han permitido marcar esa diferencia, ¿no? O hacer trabajos en los que yo a lo mejor no iba a tener acceso a hacer o que me han hecho eso, en mi entorno de trabajo, poner los ojos sobre mí para poder hacer esos trabajos. Vamos a pasar un momentito. Vale. Bueno, el primero es una cobertura en Ucrania del año pasado. El año pasado, pues menos de una semana después justo de iniciarse la guerra, un compañero y yo nos fuimos a Ucrania acompañando ese camión que veis ahí, que es un camión que iba a llevar el primer envío de ayuda humanitaria a Ucrania y que iba a llevar el primer envío de ayuda humanitaria recogida en Asturias, ¿vale?
La idea era ir hasta la frontera y dejar allí la mercancía y volver a bordo del primer autobús con refugiados ucranianos que iban a venir a Asturias. Vale, esto era todo sobre la marcha. Nosotros llegamos a trabajar por la mañana y por la tarde nos subíamos a una furgoneta, con lo cual no hubo capacidad de preparar nada de nada. Íbamos un compañero operador de cámara y yo. La cosa que todo esto, obviamente, en esas circunstancias, todo cambió sobre la marcha y al final la entrega tenía que ser dentro de Ucrania, como 30 kilómetros dentro de Ucrania, y no podía ser en la frontera. Cuando llegamos allí tuvimos problemas en la frontera porque no íbamos con esa idea y al final solo pude pasar yo. Fijaos, gracias a que llevábamos el equipo, el Moyokit que decimos, y a que yo sabía manejarlo, pudimos hacer la cobertura. Si no, no hubiéramos podido, después de 3.500 kilómetros, 3 días en una furgoneta, sin espacio, siguiendo al camión. Sí que es verdad que habíamos ido haciendo conexiones con todos los informativos durante todo el tiempo, pero no hubiéramos podido hacer la cobertura porque en el último momento no nos dejaron pasar con todo el equipo y todo esto, ¿no? Este es un vídeo, es un resumen que hice a posteriori, todo con las imágenes, porque al final, como el viaje fue a bordo de una furgoneta y la vuelta a bordo de un autobús para hacer todas las conexiones, aunque llevábamos el equipo grande, lo más operativo en muchas de esas conexiones, en mucha de esa grabación, era utilizar el móvil, porque entre que sacábamos del maletero la cámara grande, entre que no podíamos utilizar el trípode en el autobús o en la furgoneta que se movía, el espacio era reducido, al final la mayor parte de las conexiones y tal lo acabamos haciendo todo con el móvil. Todo esto está hecho con el móvil, el iPad, con herramientas utilizadas y los planos todos se grabaron con el móvil. Aquí incluí la parte ya en la que la hicimos gracias al móvil porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar allí. Porque ya no pudimos pasar. Nos van a respetar a nosotros también, aunque seamos ayuda humanitaria. A partir de aquí, más o menos. Yo me voy a ocupar de gestionar un poco, pues eso, todo el paso. Esta era la furgoneta de la ONG que nos llevaba. Nosotros fuimos acompañando a la ONG que había fletado el camión con toda esta ayuda, ¿vale? Así era como íbamos la mitad. Aquí íbamos viendo las coberturas que nosotros hacíamos desde el móvil, o sea, nosotros desde el móvil nos grabábamos, enviábamos todo por el móvil y luego podíamos ir viendo en la emisión en directo cómo estábamos informando. Esto ya está todo cobertura solo con el móvil. Está muy bajo, pero... Nada más que entramos aquí a un puesto con militares, pues nada, apagar las luces inmediatamente, circular sin luces, todo muy bélico. Esto fue porque una vez que cruzabas a Ucrania, como eran los primeros días, después de 3 días de viaje y 5 horas de trámite en la frontera, todo tan incierto, te hacían apagar las luces, tenías que circular a oscuras, pues la gente del camión, que era una carretera solitaria, sin baches, no sabíamos a dónde íbamos, teníamos solamente un GPS, un punto de localización donde teníamos que entregar la mercancía. Por temas de seguridad no nos decían ni dónde, ¿no? Todo esto se hizo... si veis, esto es curioso, yo creo que merece mucho la pena, porque yo aquí tuve que darle el móvil para entrevistar a esta persona que era el que recogía la mercancía, era un dirigente político de la zona a la que iba entregada la mercancía. Fijaros cómo lo hicimos. Yo le di mi móvil bueno al acompañante. Se lo puse con el trípode para que nos grabara el plano, este plano y luego un plano. Luego la otra parte de la entrevista ya se la grabé yo directamente. Y para traducir, esto era móvil todo 100%. Él hablaba ucraniano, obviamente, nosotros no, no había un idioma de conexión. Entonces llamamos a una ucraniana que residía en Asturias, que estaba escuchando, por eso le puse el micro, uno a ella, que estaba hablando desde Asturias, traduciéndole a él, y otro micro él, para grabar el sonido bien de él, ¿no? Entonces yo estaba grabando con dos transmisores, estaba grabando por una parte el sonido de él, las respuestas a las preguntas, y por otro la traducción que después me hacía desde Asturias una ucraniana. Y todo eso lo estábamos grabando en el móvil con el que me estaban grabando, ¿no? O sea, es una manera de, con las herramientas que tienes a mano, buscarte la vida, todo esto. 4 horas después abrimos el matinal
obviamente con todo esto, ¿no? Con la llegada, con la entrega, porque claro, esta historia se fue siguiendo mucho durante esos 3 días, ¿no? A ver si llegaba, no llegaba. Entonces, todo eso en tiempo real. Yo acababa todo esto, pumba, lo enviaba, lo hubiera podido hacer en directo, pero es verdad que ahí ya no teníamos, sobre todo porque no parábamos nunca, estábamos siempre en viaje, entonces era muy difícil poder llegar a hacer todo. Pero bueno, este es un ejemplo de cómo, gracias a estas herramientas, hicimos la cobertura. Ellos, unos días después, llevaron la ayuda a un almacén y nos mandaron también las imágenes para que viéramos con la gente que lo estaba usando cómo estaba llegando a su destino. Todo el seguimiento con el móvil. Bueno, vamos. Son un poco más de las 8:30 de la mañana. Vale, siguiente. Otra que yo creo que además aquí abre una historia interesante, que es el papel del videoperiodista. Mirad, la gran noticia, la gran historia que hay en Asturias desde hace 15 años es la llegada del AVE, ¿no? como muchas otras partes de España. Pero claro, para llevar el AVE a Asturias hay que atravesar una cordillera con montañas de 2.600 metros, con mucha humedad, mucha agua, bueno, un terreno bastante complejo, con lo cual la obra que se empezó en 2005 y que en 2009 iba a tener ya trenes circulando, pues obviamente todavía no se acabó, ¿no? Seguimos en esa historia, con lo cual es una historia que genera una cantidad de interés en Asturias importante. Hace 2 años, por primera vez, después de 17 años de obras, se dijo que ya esos túneles de 25 kilómetros, o sea, hay un túnel de 25 kilómetros para poder pasar la cordillera, que después de tantos sobrecostes, de tantas averías, de tantos problemas, ya estaba listo. Entonces se organizó un viaje muy reducido para demostrarlo. Vino la ministra, vino obviamente las autoridades y dejaron a un grupo reducido de periodistas. Entonces, por temas de seguridad y por temas de operatividad, solo se permitía un profesional por medio, ¿vale? Entonces, a la tele le llega esta noticia, le dicen, solo podéis meter a una persona en ese tren. Entonces, la tele dice, bueno, ¿qué hago? Meto al cámara, el profesional de la imagen, y me dejo fuera la historia, o meto al periodista y me quedo sin imágenes. O sea, ninguna de las dos variables era operativa, ¿no? Para un medio público que además iba a ser pool, ¿no? Pool, es decir, tenía que encargarse de cubrir las imágenes para el resto de teles y de medios. Con lo cual, ahí en España hay pocos videoperiodistas, o no es que haya pocos, es que en las televisiones no hay integrados muchos profesionales con perfil de videoperiodista. En ese caso, después yo llevaba 1000 años grabando y tal, pero bueno, en ese caso sí que dijeron, ostras, pues a lo mejor aquí es verdad que necesitamos, que vendría bien el perfil de videoperiodista. Me ofrecieron la historia y yo fui para allá y lo que hice fue, llegué, primero hice un directo en el matinal para contar antes de salir la historia. Luego me metí en el tren, hice la cobertura, llegué a destino, me estaban esperando y pude ir sobre la marcha en el iPad, mientras volvía a la tele, editando la pieza y luego con esas imágenes ya pudimos además ser pool para otras imágenes, ¿no? O sea, puedes hacer todo el trabajo completo. Os voy a poner muy breve porque no tal. Hice luego aparte de la cobertura con el presencial, con el directo, etcétera, para las emisiones, hice también una pieza para redes, ya con el más lenguaje de redes, con rótulos, etcétera, en el que recogía la historia, ¿no? Lo bueno de esto es que como no están acostumbrados tampoco a que el cámara o la cámara sea alguien, un periodista camuflado ahí con el móvil, yo me pude meter en la cabina y me hice casi todo el viaje, quitando los ministros y las autoridades que les hacía ahí y tal, pues me pude, a la cabina solo te dejaban acceder a cada periodista, periodista, pues unos minutitos para repartir el tiempo, porque es un espacio limitado. Pero yo parecía un mueble, me metí ahí en una esquina con el móvil y no sabían si yo era alguien de la empresa o, bueno, les despistas, ¿no? Y entonces al final pude tener toda la historia, entrevistar a la maquinista, a la ministra, a todo el mundo con el móvil ahí sin llamar mucho la atención y al final, bueno, pues tienes
tienes que captar los momentos que luego se quedan ellos entre el presidente de Adif, el ministro, el presidente de tal, que se ponen a hablar entre ellos y dicen cosas jugosas que normalmente a lo mejor el profesional de la imagen está más centrado tal, pero bueno, tú estás ahí con la antena diciendo, uy, esto me parece que puede quedar bien aquí, ¿no? Voy a acercarme un poco para coger el audio porque es muy interesante. Bueno, pues esta es una de esas coberturas que te permite, esto es lo que digo, ¿no? Ahí cuando estaba la ministra con Adif y tal, bueno, eso que suele ser jugoso. Lo que estamos pidiendo ahora es dinámica de bien y vamos para comprobar un poco lo de sí. confort de línea. Vale. Y el tercero, que bueno, esto sonará obviamente. A ver, os decía antes que las teles al principio, aunque estas herramientas estaban ya disponibles desde principios, o sea, 2012, 2013, 2014, ya se estaban utilizando mucho, tal. Las teles al principio quedaron ahí un poco reticentes, ¿no? ¿Cuándo cambió esto? Bueno, pues para esto tenemos una fecha nítida, ¿no? Normalmente son tendencias, pero aquí lo sabemos claramente. ¿Cuándo el móvil consiguió carta de naturaleza en las redacciones de los medios audiovisuales de España? Bueno, fue el 15 de marzo de 2020, el día que se decretó el estado de alarma, en el que de repente vimos que nuestras fuentes estaban encerradas en casa y que nosotros teníamos que estar a distancia y que teníamos un problema, ¿no? Y entonces de repente nos acordamos que esto a lo mejor nos podía solucionar la vida porque no solo lo teníamos todos los periodistas, sino que también todas nuestras fuentes, todas las personas a las que queríamos preguntar cómo estaban viviendo la pandemia, tenían también esta herramienta, ¿no? Entonces ahí todo cambió y de la noche a la mañana todo el mundo te preguntaba, ¿cómo grabo con el móvil? ¿Qué app? O sea, de repente hubo un interés. Y todo, de repente, ese primer informativo del estado de alarma, del confinamiento, el 90% estaba grabado con el móvil, ¿no? Eso fue muy curioso. Bueno, nosotros fue el momento de demostrar las posibilidades de esta herramienta. En el programa en el que yo trabajo, todos ya desde hace tiempo pues ya la manejábamos porque ya estábamos haciendo programas, la utilizábamos mucho y tal, y entonces ya lo tuvimos claro. Dijimos, bueno, la manera que podemos nosotros de seguir teniendo en antena este programa todos los sábados y de pegarnos más a la actualidad, que era lo que nos pedía la historia, es eso, meter a toda, al millón, yo digo millones, al medio millón de asturianos así mayores, ¿no? O 750.000 asturianos, en meterlos que utilizan el móvil con frecuencia, a que hicieran el programa con nosotros. Entonces nosotros ya desde el primer día hicimos esto, que fue un tutorial que empezamos a emitir el domingo ese mismo ya en la tele para pedirle a la gente que hiciera vídeos para nosotros, pero sobre todo a nosotros nos interesa no que nos hagan cualquier vídeo, sino que nos lo hagan con calidad, o sea, con calidad de emisión, que es fundamental, ¿no? Y entonces hice este vídeo, que es un tutorial de urgencia para que en un minuto a la gente nos empezara a enviar vídeos con unas imágenes tal, que también les sirvió a nuestros compañeros, ¿no? Para empezar a ver, oye, con lo que tienes en tu casa, ¿cómo podemos hacer algo? Nosotros así autograbándonos, hicimos 15 programas seguidos de una hora más o menos, pegadísimos a la actualidad, entrevistando a toda la gente que en esos momentos tenía cosas que contar, contando historias personales, etcétera. Pues hicimos 15 del tirón hasta mediados de mayo, finales de junio, perdón. Toda la temporada que nos quedaba los hicimos desde casa. Esta herramienta fue también fundamental de acceso a la zona cero. Zona cero, entendido por zona cero, hospitales, residencias, etcétera. ¿Por qué? Porque a veces entramos con la cámara grande, con operador, pero hay momentos que nos pasó lo mismo que nos había pasado en el tren. Es decir, vale, podemos entrar al hospital de campaña que acabamos de montar para enfermos en el recinto ferial, pero solo puede entrar una persona por los motivos obvios de salud, pues entonces ahí ya digo, vale, venga, pues entras tú con la cámara
y tal, y haces tú esa cobertura, o en una ambulancia que llevaba a las personas a tal, pues lo mismo, no puedes entrar, primero también por temas de no intimidar al paciente, ¿no? Porque estás llevando en ambulancia a un paciente que se va a una persona mayor, que lo llevan en esos momentos a ingresar y que no sabe qué va a ser de su vida, y no vas a llegar tú con un cámara, espera, mira para aquí y tal, la luz, o sea, eso no es operativo, o sea, ahí tienes que ser la tecnología tiene que ser neutra, o sea, no podemos ser nosotros la noticia, ni mucho menos, ¿no? Tiene que ser muy discreto todo y muy humano, muy tal. Entonces, ahí nos sirvió mucho para grabar en todas esas situaciones comprometidas. Bueno, oportunidades laborales. Ya hemos hablado un poco de ello al principio. Yo decía Laura al principio, yo también doy formación en periodismo móvil en el máster de periodismo digital, con lo cual estoy en contacto con estudiantes como vosotros que están ahí o que ya han salido o que están dando ese salto, ¿no? Y hay como siempre dos maneras de entender todo esto. Pues está la manera de ver que esto es una amenaza, un fastidio, para encima me piden que grabe, es que yo no tengo el móvil, bueno, todo esto que sabemos, ¿no? Y hay otros alumnos que sí que, bueno, lo ven como una oportunidad y me escriben, me dicen, bueno, pues mira, con esto ya he empezado a hacer mis primeros vídeos, he conseguido trabajar en una agencia, en un periódico, que ahora los periódicos tienen todos plataforma de vídeos y necesitan hacer vídeos, y he conseguido y estoy empezando a colaborar con ellos, o mi primer trabajo, etcétera. Con lo cual, son las dos reacciones más humanas, o sea, no es nuevo porque son las reacciones humanas ante los cambios que genera la tecnología. A ver, sí que es cierto y además se dice mucho que no lo tenéis fácil a la hora de salir al mercado laboral. Yo también pienso cuando salimos nosotros hace ya unos cuantos años, en los 90, con ese fax que utilizábamos para mandar los reportajes, que seguro que ya ni sabéis lo que es el fax o os suena de oídas, ¿no? En realidad los periodistas tampoco lo tuvimos fácil nunca. O sea, el periodismo no es fácil y casi os voy a decir, no es bueno, obviamente, las condiciones tienen que ser buenas, pero que haya retos tecnológicos no es ni tan malo, ¿no? Porque va a incentivar vuestra capacidad para resolver problemas, para estar a la última, para estar en el día a día manejando las herramientas que maneja el común de los mortales, ¿no? Yo creo que lo bueno que tenéis y que tenéis que pensar es que vosotros tenéis algo que otras generaciones anteriores no tuvimos, que es acceso, como se había dicho, a las herramientas de producción y también a las de difusión. Tenéis el acceso al lugar, al escaparate, donde se os puede dar la oportunidad. Tenéis acceso a poder hacer un trabajo y que se vea y que se juzgue, ¿no? Que eso en nuestra generación, yo creo que el problema era ese, el acceso a la oportunidad. Hay mucha competencia, obviamente, y hay más porque ahora todo el mundo genera contenidos, ¿no? Pero al menos ese acceso a todas estas plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, YouTube, TikTok, lo tenéis ahí. Están abiertos a todos y tirando de creatividad, tirando de originalidad, de innovación y de trabajo, no olvidéis esto, que es fundamental. La gran idea no viene de repente, ¿no? La gran idea suele venir por trabajo y por búsqueda de oportunidad. Esas las podéis lograr. Tenía varios ejemplos para daros, pero voy a detenerme solo en uno porque no sé cómo vamos de tiempo, pero supongo que no vamos muy bien. ¿Conocéis la Actuality? Sí, ¿no? Seguro que habéis hablado en clase de ella. Bueno, nada. Pero bueno, a mí, más que nada, me parece que es un buen ejemplo de algo que se puede hacer con pocos medios. El colapso del Silicon Valley. Vamos a dejar de fondo porque no tal. Se puede hacer con pocos medios, está cumpliendo o cubriendo un nicho y es algo que se hacía ya fuera de otras maneras, que no está muy bien hecho. Estos explainers, vídeos explainers son interesantes y cubren una demanda que alguien como vosotros puede hacer y puede poneros en el lugar en el que se está, o sea, puede daros esa oportunidad. A partir de esto hay 1000 variantes, hay muchos otros ejemplos dentro y fuera, y sobre esto empieza a operar todas las herramientas de AR,
VR, de realidad aumentada, etcétera. Bueno, que también están en vuestras manos herramientas que podéis explorar, ¿vale? Y por poner algo mucho más sencillito todavía que esto, es casi una anécdota. Mirad, esta es un canal de noticias, en realidad más que un canal de noticias, esto es una agencia de comunicación, ellos se definen una agencia de comunicación rural y realmente no hay gran innovación ni nada en todo esto. Ellos lo que han visto es una oportunidad, es gente que vive en un municipio que es de población dispersa, no hay ni, no sé si son 1.800 habitantes, 10.000, bueno, 1.800 habitantes, un municipio meramente rural que no tiene ni siquiera un núcleo urbano, son todo población, casas dispersas, y esta gente ha montado una agencia de comunicación para asesorar a los negocios rurales, a las ganaderías, etcétera, que hay allí, y no solo eso, hace contenidos audiovisuales. Ahora están de gira con un podcast muy creativo que están haciendo por los diferentes municipios y les están saliendo muchas oportunidades para ir con ese podcast a hacer gira por los diferentes concejos asturianos, ¿no? Ellos utilizan creatividad pura y dura, estar pendientes de lo que pasa, de las necesidades de sus vecinos, escuchar, ver qué necesidades y ver cómo con esas herramientas que tienen les pueden ayudar. Aquí no hay inteligencia artificial, no hay nada, lo hacen con el móvil, con lo que tienen alrededor, ¿no? Les está yendo muy bien, han ganado varios premios nacionales del Ministerio no sé si es el de Igualdad, o bueno, no sé exactamente qué premios, pero bueno, es una iniciativa que está siendo premiada y que está poniendo de relieve que hay oportunidades a la puerta de casa, ¿no? Con las herramientas que tienen y esta que os pueden hacer buscar la oportunidad, aunque sea de mano inicial, no sé si luego no queréis o no os viene bien, en el autoempleo, ¿no? Para buscar, no el autoempleo como fin, que también puede ser, sino como medio, ¿no? Vamos a esto que os hablaba al principio de la realidad aumentada, no, de la inteligencia artificial. Hablábamos de que vivimos en un sector muy impactado por la tecnología, es un sector muy revolucionado en el que la inteligencia artificial, eso es lo que sabemos, prácticamente solo lo que sabemos, es que la inteligencia artificial va a cambiar las reglas del juego y va a redistribuir las oportunidades, ¿no? Va a plantear retos de enorme calado en nuestra profesión, lo veremos ahora, ¿no? Pero de mano, más allá de los retos en cuanto a la ética, a lo que es verdad, a lo que no es verdad, a la profundidad, a vosotros os va a plantear retos en vuestras herramientas directamente de trabajo, lo que vais a tener que saber usar y no, en lo que vais a poder hacer con las herramientas que tenéis a vuestra mano. Y ser usuarios tempranos, igual que en la evolución/revolución del periodismo móvil, dio las oportunidades aquí también va a dar las oportunidades. Si estáis ahora pendientes en Twitter y tal, está todo el mundo en el que puede poner sobre la mesa algo de conocimiento, ya no opinión, sino conocimiento concreto de cómo utilizar todas estas herramientas, está teniendo un impacto brutal y ese impacto que normalmente se amplifica en las redes, cuando estamos hablando de contenido constructivo y que aporta, suele ser la puerta abierta a oportunidades. Eso es una realidad que es constatable. ¿Cómo podéis vosotros aprender? Bueno, pues esto es cuestión de probar y estar atentos. Mucha de esa información la vais a encontrar aquí, en la universidad, que es el sitio para aprender, obviamente, pero también en las redes sociales, que seguro que muchos de vosotros manejáis, ¿no? Y en ir probando cada una de esas herramientas, funcionalidades que vais a ver nombradas en esas redes, ¿no? Yo últimamente estoy ahí muy pendiente de todo esto, porque quiero estar en el día a día, obviamente, y porque estas herramientas me están solucionando cuestiones que yo ya, necesidades que yo tenía, ¿no? Os hablaba, Laura, al principio, que yo estoy ya desde hace mucho tiempo con un proyecto ahí costoso y de largo recorrido, que es una investigación histórica y periodística llevada contada para redes sociales y sobre todo al gran público, ¿no? Mi reto es contar una historia histórica, por así decirlo, en redes sociales y que interese, ¿no?, a los usuarios y hacerlo con estas herramientas. Bueno,
Pues a mí se me van generando muchas necesidades que voy buscando las soluciones, unas veces las encuentro y otras no, en las aplicaciones que ya hay en el mercado, ¿no? Pero bueno, el protagonista, por ejemplo, de este proyecto es este hombre, es un videoperiodista que nació en 1899. Es verdad que luego vivió hasta 1983, pero es una persona de hace 2 siglos, por así decirlo, nacida hace 2 siglos, ¿no? Entonces, aunque él dejó además que se salvó un archivo de unas 10.000-12.000 fotografías históricas de un valor tremendo, él, como suele pasar, el fotógrafo no sale en la foto, él apenas está en una decena de fotos, con lo cual el retrato un poco más decente, mejor que tengo yo de él, para este proyecto mío tan del siglo XXI, de contar las historias así para el público actual, es este retrato de 1920, imaginaros. Es un punto de partida, una materia prima un poco justa, ¿no?, para hacerlo. Entonces, todas las herramientas que me permitan ir un pasito más adelante para hacer más actual esta persona, pues me vienen muy bien. Y esas las he ido encontrando en herramientas de inteligencia artificial y de deepfake. El año pasado, hace año y medio, encontré esta herramienta ya, que vamos, era de IA, pero bueno, yo casi ni le presté atención a eso, ¿no? Yo simplemente me fijé en qué hacía, que me permitía pues darle un mínimo de expresividad, ¿no? Nada de otro mundo. Y entonces, bueno, pues ya era una foto, ya le convertían en 3D, movía la cara, incluso le podía poner a reaccionar a lo que estaba diciendo, ¿no? Tenía varias opciones. Aquí, bueno, con esta expresión podía hacerle, él ya como que le gustaba lo que estaba diciendo, ¿no? O estaba de acuerdo con el proyecto. Yo, obviamente, luego hay que ver cómo se usan estas herramientas, ¿no? Pero aquí ya, a la hora de, yo lo introducía como que intentaba convencer al público joven de que este era un proyecto que tenían que ver, que tal, y entonces él ya se movía, hacía un gesto con una musiquita y unos efectos, ya le daba un poco de vida, ¿no? Bueno, pues la semana pasada ya fui un poquito más allá. Bueno, esta es otra reacción posible también, que, bueno, vas buscando... Vale. La semana pasada... Hola, soy Constantino Suárez. Me gustaría que supiera un poco acerca de mi vida. Por eso le recomiendo ver la serie Proyecto Suárez. Ahí se cuenta mi historia. Episodios que se habían olvidado o que no llegaron a conocerse. Han recreado mis tiempos de fotógrafo de prensa. Y me he emocionado recordándolo. Sobre todo, las fotos que saqué en el frente y los reportajes de guerra. Fue cuando hice mis mejores trabajos. Veo las recreaciones de Proyecto Suárez y me veo cámara en mano, retratando a aquellos guerrilleros huidos en el monte. Luego vino la cárcel. Una condena a 20 años y un día. Y se acabó todo, las fotos y la vida. No fue mejor lo que vino después. Hacía retratos a escondidas porque no tenía licencia de fotógrafo. Y mientras, otros se enriquecían usando mis imágenes sin pagar, sin permiso y sin firmar. De nada me sirvió quejarme y reclamar. Nadie me escuchó. Y mi tiempo se acabó. Al menos las fotos se salvaron. Eso lo sabéis porque se publican a diario. Ahora ya con mi nombre escrito al pie. Yo no viví para disfrutar del reconocimiento. Se cuenta en Proyecto Suárez. Vosotros sí que podéis disfrutar de las fotos. Pero no olvidéis nunca quién las hizo y el precio que pagó por ello. Hasta siempre. Bueno, obviamente esta manera de hablar tan robótica pues, y tan inexpresiva en la manera de entonar, pero imaginaros que yo ahora, porque lo he descubierto, vamos, esta semana, pero al actor que recrea Constantino Suárez, como yo ya le tengo a él moviendo los labios diciendo eso, le voy a decir que meta él el texto para que lo haga con una buena entonación, una entonación creíble, sobre todo verosímil, ¿no? Y bueno, y además esta aplicación ahora es limitada porque, bueno, te permite, bueno, te pone picture in picture, ¿no? Pero imaginaros que en lugar de eso le pongo, puedo cambiar el fondo, insertarlo, o sea, darle un toque, yo puedo recortar la imagen y darle otro contexto, ¿no? Está muy bien, pero claro,
esto abre totalmente el siguiente debate. También a nivel creativo y narrativo, esta herramienta me parece tremenda, porque además es una herramienta gratuita, ¿eh? Todos está en el móvil y la podéis utilizar, forma parte de MyHeritage y te permite por ahora 3 cosas. Te permite colorear una imagen, que también lo hice, te permite darle movimientos, presión y tal, y además que va mejorando. Eso que visteis lo hice hace año y medio, ahora seguro que tiene más calidad y te permite ponerle a hablar. Con lo cual, bueno, está muy bien, pero abre el siguiente debate del que es importante hablar, que es qué es real y qué no es real con estas herramientas que entran, ¿no? Yo hace un mes, en uno de los programas de Asturias Semanal, que estábamos hablando cómo cumplíamos 10 años, hicimos un especial contando cómo había cambiado la vida, cómo había cambiado la región y la vida en estos 10 años. Con el fondo del programa cogí una presentadora generada por IA, y ahí la puse a presentar. No solo le puse a presentar esa parte del programa, sino que le pedí que escribiera, obviamente, qué tenía que decir, ¿no? Obviamente yo contextualicé todo y conté por qué estaba haciendo eso y lo que hacía, ¿no? Pero bueno, puede llegar momentos, o seguramente lleguen, en el que eso no se haga. Entonces, esto abre un debate muy importante y yo creo que muy interesante para vosotros, que sois los que vais a tener que lidiar con esto en el día a día, ¿no? Yo siempre intento ver las cosas con el lado positivo más que con la amenaza. Y yo creo que esto para los periodistas es bueno en la parte creativa. O sea, esto es como te genera un brainstorming, todas estas herramientas que seguro que ya las habéis probado, ChatGPT, Midjourney, Dalí, todas estas, te permiten, es como una coctelera brutal de imaginación, de ideas, ¿no? Que te permiten hacer un brainstorming contigo mismo y con toda la humanidad, porque todo el conocimiento de la humanidad está metido en las herramientas de las que aprenden esas tecnologías, ¿no? Es muy importante, pero va a ser más importante para nosotros que nunca, más allá de luego la parte del trabajo que automaticen y que nosotros vayamos dejando de hacer. La parte nuestra relacionada con la esencia del trabajo periodístico, del compromiso con la ética, con la honestidad, con el trabajar con los principios básicos que aprendéis aquí, que es lo que aprendéis aquí, sobre todo, fundamentalmente, ¿no? Lo más importante que aprendéis aquí, que es los principios básicos del trabajo del periodista, el compromiso con la verdad y la ética. Eso van a ser herramientas fundamentales y van a ser las que nos distingan a los periodistas del resto de personas que utilicen estas herramientas, porque es una de estas cosas que ya pasó con el tema del mollo y es que ya no hay patente de corso. Es decir, esto ya está abierto a todo el mundo y todo el mundo puede utilizarlas, todo el mundo puede crear. Nadie va a tener la patente o el monopolio de contar historias. Todo el mundo puede contar historias y eso es bueno, es un derecho, es una realidad, pero el trabajo del periodista es contarlas con unos criterios, con unos compromisos y con una metodología periodística. Eso es lo que nos va a hacer, lo que nos va a distinguir como periodistas. Estas herramientas las vais a tener que usar, sí o sí, pero y lo más importante es que seáis vosotros los primeros que las probéis y que os adentréis en ellas, porque os va a dar esa posibilidad de ir por delante, de estar al cabo de la calle y, sobre todo, la capacidad de dudar de muchas veces de lo que es real y lo que no es real. Saber todo lo que se puede hacer con ello y cómo se hace, con qué facilidad, os va a dar el conocimiento para ser críticos y poner en duda y saber también qué herramientas utilizar prematuramente, las herramientas que vaya a haber, que se están desarrollando y que tiene que haber, para tratar de desentrañar esas deepfake y saber cuándo las cosas son reales y cuáles no. Bueno, tenemos que acabar, con lo cual simplemente una frasecita que no me da tiempo, pero que sepáis que he intentado orientar la charla por el enfoque profesional y laboral, es decir, por cómo estas herramientas os pueden ayudar a nivel laboral, que es en el momento en el que estáis vosotros. Pero es muy importante que sepáis, que tengáis en cuenta que esto también os va a ayudar en el lado creativo, que es fundamental. Es decir, todos esos proyectos que queráis hacer, que no tengáis cómo, los podéis hacer aquí. Y esos proyectos os van a retroalimentar y os van a poder
hacer mejorar como periodistas, con lo cual os invito a no tener miedo a la tecnología y que sepáis que salís de la universidad, pero que vais a tener que estar aprendiendo día a día, que esto ya no es más que el principio del aprendizaje que os va a acompañar durante toda vuestra carrera profesional y que os va a poder permitir ser grandes periodistas. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Leonor. Ha sido un placer escucharte y todas estas palabras de ánimo a los estudiantes yo creo que les servirán y creo que lo pueden aprovechar de cara al futuro profesional que está ahí, incipiente. Nada, no hay mucho tiempo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Un par de preguntas rápidas. Si no, dejaremos paso a la siguiente mesa para no alargarnos. Si queréis, podéis atracar a Leonor por supuesto, a la salida. Tenéis ahí para contactar conmigo en Twitter, el resto de redes siempre utilizo @LeonorSuárezRo y el email periodismoconmóvil@gmail.com. Si me buscáis por redes como Periodismo con Móvil o Leonor Suárez Ro, me encontráis, ¿vale? Lo que queráis, me mandáis un mensaje directo, un correo, lo que queráis, ahí me tenéis. Bueno, muchas gracias y continuamos con la siguiente mesa.